Adelante, Javier. Bueno, comenzamos entonces. Sí. Bueno, les doy la bienvenida, es un gusto. Tenemos una nueva sesión de este seminario. Como ustedes saben, esto está impulsado por la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco, RIEFAP, y vamos a presentar muy brevemente los antecedentes. Nosotros, digamos, nos conocimos o nos reunimos por primera vez en un congreso de ALA, de la Asociación Latinoamericana de Antropología, en noviembre del 20, y de ahí empezamos a generar una serie de actividades, y el año siguiente, en el 21, se formó un grupo de trabajo en ALA, que es básicamente la misma gente, que tiene el nombre que ustedes ven ahí, Familia de Parentesco en América Latina, y pueden ver también las instituciones, que no son pocas, y de distintos países que participan en esta red amplia, digamos. Me veo que falta la mía, que es la Universidad Nacional de Río Negro, no importa. Pero como ven, son varias instituciones y mucha gente con intereses diversos, pero reunidos en torno a la problemática de la familia y el parentesco. Este seminario tiene una dinámica que es doble, es decir, se hace la conferencia el día de hoy, y la semana que viene se hace una sesión de seguimiento, que es mucho más informal, más, más abierta a conversaciones. Bueno, estoy viendo que pasa en la pantalla muy rápido. De todas maneras, el seminario, estamos en la sesión ya número 22, acá estamos viendo el cartel de la sesión de hoy, y está a cargo de Paulina Torrefranco, que va a presentar enseguida a David Robichaux. Pero quería comentarles que la sesión 22 quiere decir que hemos tenido ya 22 conferencias, que son mensuales, con algunas interrupciones estacionales, y con sesiones de seguimiento también, o sea que iríamos por la 41, en realidad, 41 sesión. Así que bueno, esto siempre es un gusto, creo que es un aporte que hacemos desde la red. Ustedes pueden consultarlos todo lo que se ha hecho, o mucho de lo que se ha hecho en las redes que tenemos. A ver si se puede ver. Y tenemos, de paso voy pasando, acá tenemos en Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Está la página también de internet de la red. Y a través de estos múltiples formas, ustedes pueden acceder a las conferencias que se han grabado, etcétera, las sesiones de seguimiento, y eventualmente algunas publicaciones de los conferencistas. Bueno, la semana que viene, si puede mostrar el cartel, Jorge. Perdón, el mes que viene, o sea, la próxima sesión, en agosto, va a ser el miércoles 30 de agosto, o sea, el último miércoles de agosto. Vamos a tener esta sesión que ustedes tienen en pantalla, que es Parentesco y la Organización del Trabajo en los Milperos Mesoamericanos, a cargo de Andrés Medina, nada menos Andrés Medina Hernández. Así que va a ser un gusto también tener esa sesión. Y no sé si queda algo pendiente. Si no, le voy dando la palabra a David Robichaux para que haga la presentación formal de nuestra conferencita del día de hoy, a quien agradezco. Así que con eso te cedo la palabra, David. Muchísimas gracias, Javier, por la presentación. También quisiera aprovechar para agradecer, que a veces se me olvida, al equipo de la Universidad de la Frontera en Temuco, en Chile, Miguel Francisco Galván, que está atendiendo esta ola, y Guillermo Davinson y Julio Terocán, que nos han apoyado desde el inicio del seminario con este servicio. Pero ahora también quisiera yo, es un gran placer para mí presentar a nuestra conferencista, a Paulina Torres Franco, que conozco desde, yo creo que hace una década, que tuve el gusto de comentar sus avances de tesis, ¿no? Ella es licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara, obtuvo la maestría y el doctorado en Historia en el Colegio de Michoacán. Realizó una estancia postdoctoral en la maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara. Está interesada en el estudio de las familias, los matrimonios y la historia demográfica de la región de los Altos de Jalisco, específicamente la parroquia de Encarnación, actualmente que se llama Encarnación de Díaz,
Es miembro de la Red de Historia Demográfica con sede en México desde 1911 y miembro del Sistema Nacional de Investigación desde 1916. Yo conozco también a Paulina por esta red de historia demográfica que ha jugado un papel muy importante en México a fomentar el estudio de los registros parroquiales, sobre todo las epidemias, pero también en la tendencia en que se encuentra Paulina, es algo que podemos llamar reconstitución de familias, ¿no? En que pues hacen unas reconstrucciones geológicas, es un trabajo muy, muy interesante, vamos a escuchar de eso, pero les invito después a acercarse a esta red. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Naturales Expósitos a la Parroquia de Encarnación de 1978-1822. Es un capítulo, un libro coordinado por Chantal Cramosel y Gustavo González, Nacidos Ilegítimos, la Nueva España y México, que se publicó en el 2020. También un artículo en la revista Historia Genealógica de la Universidad Nacional de Córdoba, me supongo de Argentina, ¿no? De abuelos mulatos, nietos indios, la desaparición, entre comillas, de... perdón, la desaparición de los mulatos en la parroquia de Encarnación. Entre parientes, reconstrucción de familias, estrategias matrimoniales de la parroquia de Encarnación, Zamora, Michoacán, de 2017. Le doy la palabra. Le doy la palabra a Paulina. Muchas gracias, Paulina. Bienvenida a nuestro seminario. Muchas gracias, David. Primero agradecerte por la invitación y también a todos los miembros de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco por estar aquí, por invitarme. El trabajo, déjenme compartir pantalla para... ¿Sí están viendo la pantalla ya? Está cargando, todavía no. Más si la pones para poner Eso. completa, vista completa. Ahí, exacto. Muy bien. Pues aquí está la presentación. Les voy a hablar un poquito del trabajo que he hecho ya, como dice David Carvajal, desde hace un poco más de una década, en cuanto a la reconstrucción o reconstitución de familias en esta parroquia de Encarnación que pertenece a los Altos de Jalisco. Sobre todo, pues, como bien decía David, soy historiadora, he hecho un esfuerzo por intentar observar lo que los estudiosos del presente pueden ver con sus ojos a través de archivos parroquiales, sobre todo. El periodo que yo analicé fue 1778-1822. El periodo pues estuvo determinado por circunstancias de la tesis doctoral, y lo que me interesaba mucho a mí ver de esta parroquia, ahorita les voy a explicar como con más detenimiento, era la cuestión del matrimonio entre parientes, que la región de los Altos de Jalisco ha sido como catalogada como endogámica, y yo quería saber pues más o menos cuándo empezó, cómo empezó y cuáles eran sus causas, sus motivos, pero también me interesaba un poco descubrir la calidad de las personas, es decir, si eran españoles, indios, mulatos, mestizos, porque también otra de las características que se acuñó a esta región es que era predominantemente española. Entonces, con estas dos ideas, pues empecé en realidad probablemente con el estudio de esta parroquia desde hace 20 años, porque también en la licenciatura estuve trabajando sobre los matrimonios entre parientes, pero fue hasta el doctorado en el que tuve la posibilidad de reunir la información suficiente para hacer esta reconstrucción de familias. En esta imagen, pues les pongo un mapa del estado de Jalisco, y marcado en gris está la región de los Altos de Jalisco. Actualmente está compuesta por 20 municipios, y es definida así por ser una extensa meseta con una altura que va de los 1,700 hasta los 2,500 metros sobre el nivel del mar. Esta región presenta características geográficas similares en cuanto a orografía y vegetación. Tiene
abro cita, lomas bermejas cubiertas de huizaches y abrojos de tierra dura, áspera y reseca, dependiente de la lluvia de temporal, cierro cita. Y las condiciones climáticas son similares en todos los altos de Jalisco. Además, sus habitantes, los salteños, comparten aspectos culturales y sociales. Por ejemplo, Cristina Palomar sostiene que incluso que la sociedad alteña es una comunidad étnica, trabajadora y religiosa en la que la pureza de sangre, hidalguía y la endogamia matrimonial han tenido gran importancia. César Gilabert y Margarita Camarena afirman también que la sociedad alteña tiene como características ser de origen español, católica, endogámica, conservadora y de pequeños propietarios. Estos autores afirman que todos estos rasgos culturales y sociales tienen su origen en el siglo XVI, puesto que la mayoría de los lugares pertenecientes a la región de los Altos de Jalisco fueron poblados en esa época por personas pertenecientes al mismo grupo social y muchas veces familiar. Al principio esta zona les interesó poco a los españoles, sus tierras pobres, faltas de agua y con poca mano de obra indígena no les iban a proporcionar las riquezas que el Nuevo Mundo les había prometido. Sin embargo, después del descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546, se determinó que dicha área podía ofrecer productos para abastecer de comida a los reales recién descubiertos de la zona minera de Zacatecas. Así la región se fue convirtiendo en ganadera, la abundancia de pastizales en los llanos de Teocaltiche y lagos favoreció la cría, especialmente de ganado vacuno, que se combinó con mulas, caballos y ovejas. Al colonizar esta región, también se tuvo como objetivo contener a los pueblos nómadas y poder abrir un camino seguro por donde transitaran personas y productos de la Ciudad de México y Guadalajara al Real de Minas de Zacatecas. En este mapa, pues se puede ver un poco los caminos, esa línea blanca que conectan Guadalajara con Santa María de los Lagos, y de ahí la Villa de Encarnación, que en este momento, en el siglo XVI, todavía no existía como tal, con Aguascalientes y después Zacatecas, conectando con el Camino de la Plata. Para entrar un poco a la parroquia de Encarnación, está pues marcada con un poco más, un gris más oscuro en el mapa. Actualmente se llama Encarnación de Díaz, es un municipio que colinda con Aguascalientes, Teocaltiche, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, y que tiene pues mucho que ver con estos lugares, porque la parroquia de Encarnación se fundó como tal hasta el siglo XVIII. En el siglo XVI pues van a empezar a poblarse con haciendas. Lo llama Andrés Fábregas, que esta región, la estrategia para fundarla fue establecer villas protectoras rodeadas de ranchos, para que así pues, se pudieran establecer caminos seguros, producir productos agroganaderos, etc. Entonces, el primero que se fundó fue San Pedro Teocaltiche en 1532, y después en 1563 la villa de Santa María de los Lagos, y de estas como poblaciones o villas van a empezar a moverse las personas para ir fundando tierras, haciendas sobre todo. En Encarnación, lo que hoy es Encarnación, en 1577 se le concedió tierras a Alonso Macías Valadez. Él fundó lo que sería el Saus de los Macías, y de esas tierras es de donde se va a donar en el siglo XVIII, a finales del XVIII, las tierras para ahora sí establecer la villa como tal. El 18 de agosto de 1760 se fundó oficialmente la Villa de Encarnación, con 127 familias que tenían tierras en la jurisdicción de Lagos. Por supuesto, las personas de esta localidad, de lo que va a ser esta parroquia y hoy este municipio, pues querían tener algunos privilegios, formándose en villa, teniendo cierta independencia de Santa María de los Lagos, y también aspiraban a convertirse en un centro religioso como San Juan de los Lagos. De hecho, también tienen una historia de fundación relacionada con una virgen. La formación de la parroquia se autorizó hasta 1778, y ellos querían pues que se aceptara el milagro de la Virgen, que también ellos encontraron por ahí, para también tener como cierta tradición. No lograron hacer todo lo de la Virgen, pero sí lograron que se autorizara la creación de la parroquia, y a partir de ese entonces, pues es que vamos a tener los libros parroquiales, y es por eso que el inicio de mi investigación
es en 1778. Esta nueva parroquia, como les decía, pues se fundó con haciendas, ranchos, lugares que ya pertenecían a otras parroquias. Fue una transición difícil, no todos querían irse, pero al final de cuentas, pues se fundó la parroquia y comenzamos a observar lo que hay. Bueno, aquí simplemente puse algunos poblados con los que se formó la parroquia. La parroquia inició con 6.507 personas que componían 1.175 familias. Y aquí en un documento encontraron en el archivo del Arzobispado de Guadalajara, pues mencionaban cuáles lugares tenían que desprenderse de San Juan de Teocaltiche, de Aguascalientes, para pertenecer a esta nueva parroquia. Un poco lo que les decía al principio, pues mi pregunta era cuáles son las causas del matrimonio entre parientes. Quería conocer más porque si bien había revisado ya para la tesis de licenciatura las dispensas o las solicitudes de dispensas que los parientes tienen que llevar hacia el obispo para que les den permiso de casarse aunque haya un impedimento de matrimonio. Y estos pues documentos daban una serie de causas, pero al analizarlos observé que por supuesto estaban totalmente relacionadas con lo que aceptaba el derecho canónico para otorgar esa dispensa. Entonces la mayoría se iban por la causal que decía que si vivían en lugares pequeños donde la mayoría eran parientes, pues entonces podían alegar que no había otra opción y el matrimonio se tenía que conceder. Entonces todas estas causales me parecían como pues muy legales, muy orientadas a lo que dice el derecho canónico y no podíamos ver el trasfondo de este tipo de matrimonios. Yo, por supuesto, había estado leyendo muchos de los textos clásicos que surgieron de la región de los Altos de Jalisco, sobre todo la mayoría iniciados por el grupo de estudio que Andrés Fábregas pues lideró en la región de los Altos de Jalisco en la década de los 70s, 80s, y muchos de estos trabajos han mencionado el alto porcentaje de endogamia, motivada sobre todo por factores económicos como por factores raciales. Dichos trabajos califican al matrimonio entre parientes como una práctica común a todos los habitantes. Sin embargo, no en todos los estudios parten de análisis seriales que contemplen el total de la población. Estas investigaciones y la gran colección de peticiones de dispensas existentes en el archivo del Arzobispado de Guadalajara me hicieron preguntarme si el matrimonio entre parientes fue una estrategia solo de algunas familias que querían conservar las tierras, el estatus, la calidad y las relaciones de parentesco, o si fue una práctica generalizada determinada por el patrón de asentamiento disperso. No obstante, no quise basar la investigación solo en el matrimonio entre parientes, sino que me pareció importante indagar si en la parroquia de Encarnación las familias idearon otro tipo de estrategias matrimoniales para conservar y transmitir su estatus, fortuna, poder y calidad. Se tomó el concepto de estrategia matrimonial de Pierre Bourdieu, que dice que las estrategias matrimoniales deben asegurar la reproducción biológica del grupo sin amenazar su reproducción social por un mal matrimonio y contribuir al mantenimiento del capital social. De este modo intenté ver si todas las familias de la parroquia tuvieron criterios similares para elegir consorte, si la edad, la calidad, pertenecer a un determinado grupo familiar o la fortuna fueron determinantes en todos los matrimonios o si hubo diferencias según la calidad y el grupo social al que se perteneciera. También quise verificar si las familias de mayor estatus, aquellas que ostentaron el poder político y económico, siguieron el mismo patrón de estrategias matrimoniales que en otras zonas de la Nueva España, o si en esta zona rural, de poca importancia económica, en comparación con centros mineros o comerciales, existieron otros patrones matrimoniales. Además, traté de investigar cuál era el objetivo de dichas estrategias, es decir, saber cuál era el capital social y económico que deseaban conservar, acrecentar y transmitir. Por supuesto, la tarea no fue sencilla, fue bastante complicado la búsqueda de fuentes de información. Como les platicaba un poco, todo este trabajo que les estoy platicando ahorita, pues partió de la tesis doctoral y al día de hoy, pues he seguido trabajando este lugar, pero me he enfocado mucho más o he intentado analizar más a las genealogías que había hecho de una manera un poco rápida para cumplir con los objetivos de la tesis de doctorado, pero todo partió de este trabajo.
Y las fuentes, por supuesto, pues busqué diversos archivos y repositorios, como el archivo del Arzobispado de Guadalajara, donde pues encontré la serie de dispensas matrimoniales, diezmos, capellanías. También tuve que consultar el archivo histórico de Aguascalientes, de Lagos de Moreno, porque por supuesto la parroquia de Encarnación se fundó con lugares que pertenecían a esos lugares, por lo tanto mucha de la gente que yo estaba rastreando pues dejó huella en estos lugares. Por supuesto el archivo de la parroquia de Encarnación, el archivo de la Real Audiencia y mucho de la información pues también desde Family Search la pude conseguir. No obstante, pues también había hecho una revisión previa en el archivo de la parroquia de Encarnación, porque en aquel momento cuando estaba en trabajo de archivo aún no estaba toda la información de los libros parroquiales en Family Search. ¿Qué información se obtuvo de todos estos repositorios que consulté? Pues busqué testamentos. Ese fue como el rubro más difícil de encontrar. La parroquia Encarnación de Díaz en realidad no conserva archivos, se perdieron en la Cristiada, en la Revolución, etcétera. Entonces, pues los testamentos encontré en Aguascalientes y en otros lugares, pero fue como lo más difícil de encontrar, pero sí pude encontrar testamentos de personas que estaban casándose en Encarnación en mi periodo de estudio y pude pues ver qué es lo que estaban intentando conservar, acrecentar, ¿no? Como la parte económica de la tesis. También pues los diezmos los utilicé para intentar ver qué era lo que la gente tenía. Las dispensas matrimoniales para entender un poco lo que les decía del matrimonio entre parientes, pero también las dispensas matrimoniales, las solicitudes, fueron muy importantes porque en estos documentos se agrega un árbol genealógico para explicar el parentesco, entonces eso me ayudó a reconstruir genealogías. Capellanías, compra-venta de tierras, pero la fuente más importante fueron los libros parroquiales de bautizo, matrimonio y entierro de la parroquia de Encarnación. Yo no quería hacer un estudio sobre la élite, tenía muy claro que no me interesaba analizar únicamente a la élite, entonces el común de las personas dejan pocos rastros por su paso por este mundo, pero la mayoría sí dejó su rastro en los libros de bautizo, matrimonio, entierros. Entonces, por eso partí de estos libros. Una vez que los ubiqué, que vi que estaban completos, que no había faltantes, que estaban en buen estado, que se podían utilizar, pues inicié con el trabajo duro con ellos, que fue la construcción de bases de datos para poder reconstruir familias y observar a las personas, saber quién se casaba con quién, por qué. Y bueno, capturé 29,069 bautizos en bases de datos en Excel. Aquí les pongo una muestra nada más de las variables que se capturaron. Se capturó prácticamente toda la información que venía en los registros de bautizo. También capturé 10,933 entierros. También pues, se tomaron en consideración todas las variables que mencionaban en los libros de entierro. Y bueno, capturé 4,070 matrimonios, que eran pues todos los datos que tenían en este periodo que yo estaba consultando, que terminó hasta 1822. Como les decía, las dispensas matrimoniales también fueron un fondo muy importante para lograr pues que estas familias nucleares poderlas enlazar a genealogías. Y en estas dispensas, además de decir cuáles eran las causas o motivos por lo que dos parientes querían casarse, pues al momento de explicar cuál era el parentesco que tenían que poner un árbol de entroncamiento como el que están viendo, y ahí así explicaban, ¿no? Quién era el tronco común de la pareja y las líneas por las que descendían. Entonces, según el derecho canónico vigente en este momento, pues había impedimento de parentesco hasta el 4º grado, vía transversal. La línea directa padre, abuelo, hijos, pues no tiene dispensa, es totalmente prohibitivo, pero por la línea transversal se podía obtener dispensa si unas personas estaban en alguno de estos grados de parentesco, con excepción del primero, por supuesto, que son los hermanos. El 2º grado, pues son los primos hermanos, 3er grado, primos segundos, y 4º grado, primos terceros. Con toda esta información contenida, pues empezó ya el trabajo propiamente de análisis. Esta es pues un ejemplo de la base de datos de dispensas matrimoniales. Mi objetivo era
las estrategias matrimoniales, pero como les decía, no quería solamente partir de un análisis de las élites, sino que quería también observar si hubo patrones matrimoniales distintos según calidad, según estatus social, y entonces para hacerlo, pues me pareció la historia demográfica podía serme útil, porque pues si yo solamente me quedaba con lo que decían las dispensas que mencionaban que la causal era porque vivían en lugares pequeños donde todos estaban emparentados, pues necesitaba yo comprobar esa mención, y la forma de hacerlo fue a través de los registros parroquiales y de estas grandes bases de datos que tuve que reconstruir. Bueno, aquí solamente les puse una curva de los matrimonios, es decir, el número de matrimonios que encontré por año. En 1778 está muy bajo porque la parroquia se fundó en julio, entonces pues es un año que no se puede observar completamente, pero a partir de entonces pues todos los años hubo matrimonios. El único, cuando ustedes ven que baja la curva fue porque hubo crisis de sobremortalidad por alguna epidemia. La más grave pues está aquí marcada, 1785 y 86, que en México se le conoce como el año del hambre. Y ese año sí en los libros parroquiales de matrimonio dice que pues no hubo matrimonios a partir de marzo del 86 por la mucha hambre y enfermedad que hubo. Pero prácticamente el siguiente año pues se recuperó los matrimonios postergados con segundas nupcias y se mantiene constante el número de matrimonios. Al final del periodo estudiado vemos una alza, la población creció y los matrimonios fueron aumentando. Un poco lo que yo quería averiguar era qué tanto las personas tenían acceso a encontrar un cónyuge en su mismo lugar de residencia. Entonces, al analizar los matrimonios y obtener el lugar de donde los contrayentes decían que era y compararlo también con las bases de datos de bautizo, de entierro y también con los padrones, por supuesto, pues intenté ver si el lugar de las personas que contrajeron con parientes o que contrajeron con personas fuera de su lugar de residencia era muy pequeño o qué era lo que determinaba que las personas salieran de su lugar de origen a buscar consorte en otro lugar. Y aquí yo encontré que de los matrimonios, la mayoría, 55%, eran entre personas que vivían en el mismo lugar. 44% de personas que vivían en distinto lugar, pero dentro de la parroquia. También hubo ocasiones que hubo matrimonios con personas fuera de la parroquia, también sobre todo con lugares cercanos dentro de los mismos Altos de Jalisco y de las parroquias de las que se escindió la parroquia de Encarnación. Entonces, al analizar los lugares, el número de personas que habitaba cada uno de los lugares de la parroquia de Encarnación, vi que en general no era necesario salir de su lugar de residencia para encontrar pareja, solamente pasó, o sí fue totalmente imprescindible, en lugares muy, muy, muy pequeñitos, donde todas las personas que estaban allí eran realmente parientes cercanos, pero de más era posible encontrar pareja en el mismo lugar de nacimiento sin que hubiera un impedimento de parentesco. También lo que observé al analizar de las personas que se casaban con gente de un lugar diferente es que la mayoría buscaba en poblados que pertenecían a la parroquia de la que se separaron. Por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos a Ciénega de Mora. Entonces ellos, su lugar para contraer matrimonio era entre gente de lugares muy cercanos como San José, la misma Villa de Encarnación o de Teocaltiche. Lo mismo pasaba con San Marcos hacia Teocaltiche. Tequesquite, que estás más cerca de San Juan de los Lagos, pues los contrayentes que no eran de Encarnación procedían de San Juan de los Lagos. Entonces esto me hizo ver que las personas, aunque hubieran, pues ahora pertenecían ya a una parroquia distinta, seguían manteniendo relaciones pues de amistad, económicas, sociales, familiares, con las parroquias aledañas de las que se separaron y por lo tanto pues su primer lugar para encontrar un consorte pues era esos lugares a los que estaban acostumbrados a ir o asistir o quienes conocían.
Lo que yo observé para este momento, o lo más importante a la hora de buscar pareja en la parroquia de Encarnación, fue que pertenecieran a la misma calidad. Esto no es solamente una situación que ocurriera nada más en la parroquia de Encarnación, lo han observado en muchos lugares, en Jalisco, en Guanajuato, prácticamente en toda la Nueva España en este momento. Era muy importante pues el matrimonio entre iguales, y esto también pues determinado por la pragmática de matrimonio que los Borbones pues implementaron con el fin de evitar matrimonios desiguales. Probablemente esto de matrimonios desiguales en España se refería a cuestiones económicas, pero en la Nueva España se relacionó con cuestiones de calidad. Entonces, lo que yo encontré es que el 71% de los matrimonios se realizaron entre personas de la misma calidad, sobre todo los españoles eran quienes con más frecuencia realizaban matrimonios con españoles. En segundo lugar eran los indios, que con mayor frecuencia buscaban matrimonio con indios, y las demás castas como mestizos, mulatos, coyotes, pues era más frecuente que contrajeran matrimonio con personas de cualquier calidad. Y también de los trabajos que ha hecho la Red de Historia Demográfica, me gustaría pues mencionar un poco la calidad, que en realidad estamos observando que no era algo estático, no era algo con lo que nacían y morías. Al reconstruir familias y al ver la historia de las personas, es decir, al encontrar su partida de bautizo, luego la de matrimonio y la de entierro, hemos podido observar que las personas pueden modificar su calidad en cada uno de los registros. Es muy probable, y yo he encontrado aquí en Encarnación, que, por ejemplo, un mestizo en el bautizo, pues su calidad en el matrimonio fue español porque se casó con un español. Entonces hay un largo debate ahorita entre historiadores interesados en los temas de calidad y mestizaje para intentar, pues, determinar qué era lo que asignaba o quién decidía la calidad de las personas, cuáles eran los rasgos que debía tener para ser de determinada calidad. No hay un consenso todavía. David Carvajal menciona que pues fue por los criterios fenotípicos, es decir, si eras blanco y tenías características pues españolas, te podían poner español, si tenías características más indias, indio, y que eran los párrocos quienes asignaban la calidad. Norma Castillo dice lo contrario, ella piensa que debió haber cierta negociación entre las personas. Gustavo González encontró que la calidad variaba de si era el clero secular el que asignaba la calidad o si era el clero regular. Entonces, hay muchas variables que hemos estado observando, pero lo que sí tenemos conciencia es que la calidad, no solamente para analizarla o para determinar los porcentajes, no solamente es necesario pues contar y ver cuántas personas fueron bautizadas como español, indio, mestizo, sino que es necesario analizar todos estos problemas y construir o reconstruir a la medida de lo posible las familias para lograr observar que en distintos periodos de la historia, pues las personas podían variar su calidad según les conviniera a ellos o a los que estaban al frente de ellos. Es decir, Chantal Clamauzel encontró que en el norte a los mulatos, a los indios les convenía ser mulatos porque no pagaban tributos. Víctor González para Aguascalientes encontró que a los indios, a los mulatos, perdón, querían convertirse en indios. También yo encontré en la parroquia de Encarnación que los mulatos van desapareciendo. Es muy marcado cómo a partir del siglo XIX, de 1800, la proporción de mulatos disminuye. De ser alrededor del 10%, baja hasta el 4%, pero observé que los indios, los mestizos, todas las otras calidades aumentan, excepto los mulatos. Entonces, no he encontrado el por qué se decidió en ese momento o cómo lograron las personas cambiar su calidad. He estado intentando observarlo a través de matrimonios y era por genealogías, pues ver cómo se heredaban. Tampoco he logrado tener una conclusión muy significativa. Ahorita les enseñaré algunas genealogías, pero sí se ha observado que pues la calidad no era algo rígido, no era algo estático, sino que las personas podían intentar modificarla, había negociaciones, había distintos aspectos que hay que tener en cuenta cuando uno está analizando la calidad.
en este momento de la historia. Sin embargo, sí encontré que pues para la parroquia de Encarnación, pues fue muy importante mantener la calidad de española, sobre todo para los españoles, por supuesto, y que intentaron a toda costa contraer matrimonios con españoles, como podemos ver en este cuadro. De los 4,000 matrimonios que capturé, pues 2,110 eran españoles y se casaron con españolas. Entonces, mantener la calidad fue algo importante, lo cual se siguió observando hasta el siglo XX, cuando el grupo de antropólogos que estaban con Andrés Fábregas hicieron el análisis de la región de los Altos de Jalisco, pues siguieron viendo que esa permanencia del fenotipo español estaba todavía pues vivo, y que todavía había esas cuestiones un tanto racistas para lograr mantener la calidad española. He escuchado a personas mayores que se casaron con un pariente y pues decían que era la única opción, porque en el pueblo solamente había pues puros parientes, y los que no eran parientes pues eran prietitos, ¿no? Así lo cito textual como me lo platicó alguna persona. Entonces esas características o esa importancia por el fenotipo blanco pues predominó hasta el siglo XX. Un poco cuando ya logré pues con los matrimonios ver que no había ningún impedimento, o sea, que todas las circunstancias eran favorables para encontrar cónyuges dentro de los lugares, que el parentesco no era tan radical. Analicé que la mortalidad también no era mayor en hombres o en mujeres, que provocara que no hubiera suficientes mujeres u hombres para contraer matrimonio. Entonces, toda la parte demográfica me decía que estaba en orden, que todo estaba bien para contraer matrimonio, que no había ninguna causal específica que pudiera provocar alguna situación en la que no se pudiera conseguir un matrimonio en esta parroquia. Entonces, pues para ver ya la parte de las estrategias matrimoniales, yo quería, sobre todo al principio, pues obtener patrones matrimoniales, cuáles eran las diferencias entre los grupos, y decidí reconstruir familias. Reconstruí familias utilizando el método de Louis Henry. Como ustedes, pues la mayoría que ha estado aquí desde las primeras sesiones, ya tuvieron un taller sobre reconstrucción de familias, y la intención, o mi intención, para reconstruir familias de esta forma, era pues obtener datos sobre fecundidad, sobre edad del matrimonio, sobre la duración de los matrimonios, los tamaños de las familias, porque todos estos elementos pues son parte de las estrategias de reproducción. En Europa, sobre todo en España, se observó que la edad del matrimonio se elevaba como una medida de anticoncepción para no tener suficientes herederos. También los hijos estaban más espaciados. Entonces yo quería saber como esos elementos para intentar encontrar patrones matrimoniales y patrones, estrategias relacionadas. De este método de Louis Henry, pues logré cerrar 1025 fichas. Obtuve en algunas la muerte de la mujer, en otras la muerte del hombre, y en muy pocas la muerte de ambos. 1,638 fichas quedaron abiertas, con lo que logré reconstruir 65.42% del total de los matrimonios que se presentaron en esta época de análisis. Para el momento en que yo hice la tesis doctoral, pues era el porcentaje más alto que habíamos logrado en México. Probablemente ahorita Tomás Dimas, que ha estado en Zacatecas, ya me ganó. Pero esto pues demostraba un poco que la reconstrucción de familias era posible para la Nueva España, por lo menos para esta parroquia de los Altos de Jalisco sí fue posible. Pues con estos datos encontré que no hubo diferencia entre calidades. Prácticamente todas las mujeres se casaban, la mayoría en el rango de los 16 a los 20 años. No importaba la calidad, no importaba si eran de la élite, no había diferencia por grupo. Igual, los hombres tampoco hubo diferencia por grupo. Prácticamente la edad fue igual, entre los 16 y los 25 años, siendo la más común los 21 años para los hombres. En cuanto al intervalo intergenésico, tampoco encontré diferencias. Prácticamente eran 24 meses más o menos.
no importaba la calidad. El tamaño de las familias también. Eran familias pequeñas, pero más que estar determinadas por una estrategia, estaban determinadas pues por la alta mortalidad. La mayoría de las parejas moría, o la mujer o el hombre morían muy pronto, el matrimonio duraba muy pocos años y por lo tanto tenían muy pocos hijos. Entonces, el número de hijos que tenía una pareja estaba determinado pues por la vida de ambos, la duración del matrimonio. Entonces, no estaba encontrando yo elementos que me dijeran que había características matrimoniales o patrones matrimoniales distintivos para cada grupo. Todos más o menos seguían el mismo estándar, se casaban a la misma edad, tenían más o menos el mismo número de hijos. Y entonces lo que también hice fue, como les decía, observar la calidad de las personas, los matrimonios, porque eso pues era una de las características con las que se ha atribuido a la región de los Altos de Jalisco, y reconstruí familias. Ya este gráfico, ahorita les voy a platicar un poco más, ya no fue siguiendo el método de Lou Henry, sino que también reconstruí familias a partir del método nominativo, es decir, el padre-madre y sus hijos, no importando si encontraba o no el año de matrimonio, el año de muerte. Simplemente lo que me interesaba ver eran las calidades de las personas y ver a los hijos para otros fines, ya no tanto cuantitativos como había sido anteriormente, sino un poco para ver más datos cualitativos en cuanto a la calidad de las personas y las familias. Al hacer este trabajo, primero reconstruí pues con cada una de las variables por bautizos, matrimonios, y al final pues junté las bases de datos y reconstruí con todas las variables de las 3 bases de datos, y encontré que 30% de las familias eran pluriétnicas. David Carvajal acuñó ese término para referirse a familias o parejas casadas que tenían hijos con calidades distintas. Entonces, a partir de lo que señaló David Carvajal, pues empezamos a ver que en toda la Nueva España había ese tipo de familias, y en una parroquia como la de Encarnación había 30% de familias que estaban constituidas por personas que tenían calidades distintas. Aquí puse un ejemplo de familias pluriétnicas, como lo menciona David Carvajal. Vemos a los padres que estaban casados y tuvieron una hija mestiza, una hija que fue mestiza en el bautizo y matrimonio española, y un hijo español. En este otro caso es una familia pluriétnica formada por padres indios. Este fue un 8 en el año 1788, pero la calidad de los padres se obtuvo de la partida de matrimonio. Ambos eran indios y pues tuvieron hijos mulatos, indios y mestizos. Entonces, yo estaba, al reconstruir las familias como hizo David Carvajal, a partir del método nominativo o genealógico, es decir, simplemente basados en los apellidos de las familias, empecé a ver que existía esto de las familias pluriétnicas, y quería yo un poco buscar por qué, qué era lo que determinaba que los hijos fueran catalogados de esta manera, y pensé que a lo mejor reconstruyendo genealogías podía encontrar, a lo mejor ellos dos eran indios, pero también procedían de familias pluriétnicas y a lo mejor tenían un padre mulato, no sé. Entonces, esa era también mi intención, y a partir de esta reconstrucción de familias nominativas, voy a hacer una reconstrucción de genealogías mucho más grande. Antes de seguir con las genealogías, un poco para terminar con lo de las dispensas en la parroquia de Encarnación, pues en el archivo del arzobispado me encontré no un índice, era se me fue el nombre. Bueno, el obispo tenía una relación de todas las dispensas otorgadas en este periodo de 1796 a 1808. Entonces hice una base de datos también para ver qué lugares tenían más, y para intentar comprobar si eran los Altos de Jalisco una región donde los matrimonios entre parientes predominaban. Y pues sí, para mi sorpresa, si ustedes ven el mapa, pues los círculos más grandes son donde más solicitudes de dispensa se pidieron en este periodo de 12 años, y pues sobre todo Tepatitlán, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos y Encarnación son los lugares que tuvieron más dispensas en este periodo, comparado con el obispado de Guadalajara, que es toda la circunferencia negra que está por allí. Entonces, pues sí eran una región donde los matrimonios entre parientes eran más usuales que en otros lugares, y comencé a preguntarme por qué hacía distinto a esta región de otros lugares en cuanto a la
solicitud de dispensas matrimoniales. A pesar de que pues era una región donde se pedían muchas dispensas, según el mapa, la realidad fue que en Encarnación, para el periodo que estudié, solamente se pidieron 300 dispensas. De los 4.070 matrimonios, solamente 300 fueron dispensas y solamente 274 por parentesco. Las otras eran por otras situaciones como ultramarino, es decir, si una persona de la parroquia se casaba con alguien que venía de Europa, pues se tenía que pedir una dispensa porque había que hacer proclamas en las parroquias, etc. Y lo que observé al analizar estas dispensas era que pues 94% ambos eran españoles. En las ocasiones en que uno de los contrayentes no era español, pues obviamente descendía del mismo tronco familiar. Entonces, por ahí también vamos a ver que se permitía entre este grupo de español contraer matrimonio con persona de distinta calidad, siempre que fuera miembro de la misma estructura familiar, y eso ayudaba a que se borrara como la calidad del contrayente no español en los descendientes. Lo que yo observé es que si un español se casaba con una no española, generalmente en una o dos generaciones todos sus hijos o nietos ya tenían la calidad de españoles, muy rápido. Lo contrario sucedía con otras calidades, no era tan rápido que borraran una de las líneas, seguía manteniéndose como la proporción de pluriétnica. También lo que observé es que la mayoría de los que pidieron dispensa fueron etiquetados como don, es decir, que eran pues miembros de la élite, y muchos de ellos pues argumentaban que habían contribuido a la erección de la parroquia, que habían ayudado a la iglesia para que les otorgaran la dispensa. Y 48% de los que pidieron dispensa de los contrayentes eran originarios de diferentes lugares, y aún así pues estaban usando la causal de que vivían en lugares pequeños donde no podían encontrar ningún otro contrayente. También lo que encontré fue que, por ejemplo, un hijo de la familia, tenían 5 hijos, pongamos, y solamente uno pidió dispensa, los otros 4 no. Entonces, eso me llegaba a pensar por qué para uno fue imposible encontrar un matrimonio sin impedimento y por qué para los demás sí fue posible encontrarlo. Entonces, pues todo esto me llevó, como les decía, a reconstruir genealogías. Aquí en este cuadro, solamente para explicar un poco los parentescos en línea, pues lineal y transversal, vemos que el parentesco de primero con segundo grado es entre tío y sobrina, segundo con tercer grado es pues el hijo del primo con la hija del primo. Entonces, esto lo pongo un poco porque para el análisis que ya se hizo del siglo XX y un poco lo que encontró Andrés Fábregas para la región de los Altos de Jalisco, es que era frecuente el matrimonio entre parientes en primero y segundo grado, como para evitar el fraccionamiento de las tierras. Entonces, pues el tío se casaba con la sobrina y al final de cuentas, pues la parte de la herencia que le tocara a las dos líneas, pues iba a recaer en el hijo de esta pareja. Sin embargo, en la parroquia de Encarnación, yo observé que el grado de parentesco de las solicitudes era cuarto y tercer grado, sobre todo cuarto grado. El primer grado aquí marcado solamente por afinidad, es decir, que las personas, 3 personas se casaron con su cuñada o cuñado cuando falleció el hermano. Segundo grado es muy poquito. Lo que encontramos 6, sobre todo en afinidad también están, y nos vamos hasta los primos terceros. Entonces yo analicé también los testamentos, analicé cómo se dividió la tierra. Lo que encontré es que en Encarnación no había, la repartición era igualitaria para todos los hijos, fueran hombres o mujeres. Entonces yo no encontraba por qué un matrimonio en cuarto grado iba a ayudar o iba a evitar la fracción de la tierra si ya se había dividido 3 veces antes, ¿no? Ya había habido divisiones con anterioridad. Entonces no me parecía que la conservación de la tierra explicara los matrimonios entre parientes en este momento en la parroquia de Encarnación. Parecía que había otra causa y no eran situaciones económicas en general para este momento.
Con el método nominativo, les decía yo que pues reconstruí las familias por el nombre de los padres, y lo que me ayudó muchísimo fue que los bautizos a partir de 1798 incluyen el nombre de los abuelos. Entonces, con el dato de los abuelos, eso hizo posible que las familias nucleares, padre, madre, hijos, se pudieran convertir en extensas, en genealogías que yo pudiera vincular a los primos, a los sobrinos, a los tíos. En realidad, ahora lo que he estado haciendo desde hace unos meses es pues reconstruir genealogías como más a detalles. Comencé con la genealogía de los Cuellar, y para esta única genealogía pues llevo alrededor de 1,500 personas ligadas a un ancestro común, pero en este momento pues mis genealogías eran un poquito más pequeñas. Lo que me interesaba era ver las familias y un poquito ver las variaciones de calidad e intentar comprender las estrategias matrimoniales en este momento. Reconstruí 4,838 familias a partir de este método nominativo, con las cuales pude hacer 274 genealogías. Me interesaba ver las genealogías, como les decía, por la calidad. Hice bastantes genealogías como estas. En esta lo que quería mostrar era un poco las solicitudes de dispensa en esta familia, que pidieron 8 dispensas en el periodo que yo observé, y es lo que me interesaba ver. Entonces reconstruí genealogías, por un lado, para observar quiénes eran las familias extendidas que estaban pidiendo dispensas, y me encontré que eran solamente 8 grupos familiares en el que se concentraba el 90% de las dispensas. Entonces eso ya me llevó a comprender que era una cuestión pues familiar de determinados grupos. Observé que los que les interesaban estos matrimonios era la élite, y también eso me llevó a pensar pues qué se requería para lograr saber quién es tu primo en 4º grado. A lo mejor hoy en día es mucho más difícil que en un lugar más pequeño, pero aún así creo que la memoria familiar en este lugar, en Encarnación, es muy importante. Pues recordaban quiénes eran los ancestros y recordaban que había impedimentos de matrimonio. Entonces, ese orgullo de descender de un colonizador español es lo que motivaba mucho de estas alianzas y matrimonios entre parientes, ¿no? Pues mantenemos como el grupo, pero cuidamos mucho que el matrimonio no sea cercano, porque también somos respetuosos de la religión, sabemos que no está bien, y están intentando pues mantener cierta relación con el grupo, que cada vez se va extendiendo entre la población, crece, por supuesto, las líneas se van separando, e intentan como regresar esa unión familiar, un poco lo que decía Andrés Fábregas, que en esta región pues son como linajes, y el parentesco da cohesión social y ayuda a llevar distintos procesos. Sin embargo, en este momento el parentesco no era cercano, por lo menos no para Encarnación. En otro momento también analicé las dispensas posteriores a este periodo que yo observé. Analicé dispensas de 1834, ves que cada vez los grados de parentesco eran mayores, es decir, ya no era por un parentesco, eran por 3, por 4, por 5, y también lo que observé de esas dispensas es que cada vez las fronteras se cerraron más. En el siglo XIX hubo un proceso, pues, de venta de tierras, ya no había grandes terratenientes, y entonces ese proceso de rancherización, que en este momento no se da porque la mayoría son arrendatarios de grandes haciendas, a mediados del siglo XIX van a poder comprar las tierras, y a partir de ese proceso parece que las fronteras se cerraron y las personas dejaron de estar en contacto con los parientes más lejanos, y entonces los impedimentos empezaron a ser cada vez más cercanos y más frecuentes en Encarnación. Me falta mucho por estudiar las dispensas y los matrimonios después en el siglo XIX, pero eso es lo que me pareció observar con esta rápida revisión de las dispensas de mediados del siglo XIX. También, como les decía, pues hice genealogías para observar las calidades, y esta es una genealogía bastante pequeña. Ahí tengo otras mucho más grandes, como les decía, y pueden ver ustedes que son españoles contrayendo matrimonio con españoles, siempre. No hay ninguna variación, y esto sobre todo era con estos 8 grupos que descendían de los fundadores de haciendas del siglo XVI, que intentaban mantener a toda costa la calidad española. Y hubo otros
Por ejemplo, esta que es de indios, o por lo menos comenzó como indios. Si ustedes ven la primera línea, todos los hijos de Antonio Pedrosa y Regina López fueron indios, pero la mayoría se casó con personas de distinta calidad y entonces tuvieron hijos de distinta calidad. También aquí en esta vemos que predomina la parte india, pero también hay bastantes mulatos, incluso pues acá ya en el matrimonio de Juliana y Quiterio, pues también vemos a una española. Entonces, intentaba yo observar y relacionar estas genealogías para poder explicar un poco también por qué los mulatos desaparecen. Y al reconstruir genealogías así, pues fui viendo precisamente que eso pasaba, ¿no? Por supuesto, en una zona donde tener la piel más oscura, ser mulato, era una característica negativa, pues muchas personas intentaron modificar esa calidad. Probablemente ya en el siglo XIX, permeado ya la revolución de independencia, etcétera, pues hubo más permisividad para modificar las calidades y los mulatos se fueron convirtiendo en indios, en mestizos. Por ahí les compartí un artículo en el que trabajo un poquito más esta versión de las calidades. Bueno, entonces un poquito para concluir lo que yo observé en la parroquia de Encarnación, nada más me gustaría decirles que pues logré comprobar por diferentes vías que esas familias españolas de abolengo no habían acumulado fortunas considerables en Encarnación, así que las estrategias no estaban tan relacionadas con el dinero. Durante el periodo de 1778-1822, la élite de la parroquia de Encarnación estuvo integrada por pequeños labradores o arrendatarios que vivían en ranchos o puestos donde trabajaban la tierra con otros parientes. Pero varias de esas familias conservaron por generaciones el recuerdo de un linaje glorioso encabezado por alguno de los primeros colonizadores hispanos. Los habitantes de Encarnación no siguieron ninguna de las estrategias usuales en la península ibérica, donde había penuria de tierras y era indispensable idear estrategias para conservar el patrimonio familiar. No hubo una elevada edad al matrimonio, ni se recurrió al celibato definitivo. Los testamentos no mostraron que en la parroquia se hubieran recurrido a argucias legales para favorecer a un hijo sobre los demás. En general, las divisiones hereditarias se realizaron equitativamente entre todos los hijos sin importar el sexo. El único mecanismo que pudo detectarse para disminuir la partición de las propiedades fue el de las uniones con exogamia geográfica. Los hijos que emigraban a la propiedad de la familia con su consorte generalmente no heredaban tierra, sino que heredaban en especie. En Encarnación, solo un poco más de 7% pidieron una dispensa por el matrimonio y estuvieron concentradas en 8 familias. Los matrimonios entre iguales eran la prioridad de estas personas, porque para la élite lo más importante era casarse con españoles que descendían de los primeros fundadores. Como todas estas familias se habían realizado matrimonios entre sí desde el siglo XVI, era lógico que en algún momento se contrajeran uniones entre parientes. Sin embargo, tuvieron sumo cuidado de que las nupcias no fueran con parientes cercanos como primos hermanos, segundo grado, o entre tíos y sobrinos, primero con segundo grado. Incluso se detectaron enlaces entre personas que se encontraban en quinto grado de parentesco, pero como la Iglesia Católica ya no lo veía como parentesco, ya no fue necesario solicitar las dispensas. Así, el matrimonio entre parientes lejanos fue un mecanismo del grupo español de la élite para conservar la permanencia de sus miembros dentro de unos cuantos linajes ilustres. Esta estrategia implicaba conservar una memoria familiar que se remontaba a más de un siglo. La endogamia que se detectó pues en los Altos de Jalisco ya en el siglo XX, probablemente, como les decía, se originó a partir del siglo XIX, cuando las personas se fraccionaron las haciendas como a consecuencia pues, de todos los procesos de división de tierras con la independencia de México, y fue a partir de entonces que pues van a haber este tipo de matrimonios entre parientes más cercanos. Todo esto en la parroquia de Encarnación pues me lleva a preguntarme si ocurrió lo mismo en otros lugares. Encarnación, pues como ustedes vieron, se fundó a finales del siglo XVIII, ya casi terminando el periodo colonial, y estoy como interesada en observar otra parroquia que haya surgido desde el siglo XVI. Entonces estoy en trabajo de capturar datos para Tepatitlán, para intentar ver si ocurre más o menos lo mismo, si es diferente, y poder ver si lo que yo
pues logré observar en Encarnación que son ciertamente bastantes diferencias a lo que mostraban Andrés Fábregas. Se aplicaba solamente a Encarnación por ser pues una fundación tardía, o si se podría observar en otros lugares. Entonces, pues esta investigación o estas dudas, hay más dudas que respuestas, por supuesto, en toda investigación, pero espero que después pueda platicarles qué encontré para otros lugares de los Altos de Jalisco. Pues con esto yo termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paulina. Yo quisiera felicitarte en primer lugar por pues cómo te comenzaste con una serie de preguntas y seguiste haciendo y buscaste resolver esas preguntas, ¿no? Algunas de las preguntas que fueron levantadas por la investigación antropológica, ¿no? Del grupo de Fábregas. Y bueno, y además que sigues, ¿no? O sea, que continúas, es como una especie de tarea de una buena parte de la vida, ¿no? Hacer reconstrucción de familias es algo muy tardado y laborioso. Entonces, pues gracias por compartir eso. Yo tengo también algunos comentarios y preguntas que antes de dar la palabra a los presentes, que creo que hay varios que quieren comentar. Para comenzar, es que por lo que se dice, esta cuestión de matrimonio entre parientes cercanos es como muy europeo, ¿no? Bueno, también puede haber en otras partes, pero se habla de eso en Europa, de pequeños pueblos en Europa, en España, en Francia, etcétera, ¿no? En mi propia reconstitución de familias de un pueblo, de una parroquia en Tlaxcala, que era un pueblo de indios, ¿no? Yo no encontré ningún matrimonio entre primos hermanos, no encontré, creo que encontré dos entre hijo de un primo hermano y el primo hermano, ¿no? O sea que no había realmente, bueno, no fue tampoco una reconstrucción tan exhaustiva como la tuya, ¿no? Pero sí fueron bastantes familias. No encontré una tendencia hacia la endogamia para nada, ¿no? Entonces, y también cuando dicen que realmente los matrimonios no son muy cercanos, ¿no? O sea que los casos de primos hermanos es casi inexistente y es muy limitado. Entonces, eso me lleva a pensar la diferencia que siempre la he cuestionado un poco, pero igual es útil, entre ideología y práctica, ¿no? A lo mejor lo que recogió Andrés Fábregas en el campo fue una ideología, ¿no? Una idea, ¿no? Que tenían que no reflejaba, no sé, habría que ver eso con una mayor profundidad, que a lo mejor tú llegues a los tiempos más recientes y a los más antiguos para ver, ¿no? Tendencias y, a ver, pero pues creo que tus hallazgos son muy importantes, ¿no? Para tener una discusión interesante sobre cuestiones que no han sido muy estudiadas. De hecho, comencé tomando nota y es como un México poco conocido, ¿no? O sea que quizás por los historiadores un poco más que por los antropólogos. Bueno, también Andrés fue pionero, ¿no? En hacer un proyecto antropológico sobre esa región no indígena, ¿no? Y bueno, pues el método adaptado de Louis Henry, como bien explicaste, fue un método para estudiar procesos demográficos, pero también tiene otras aplicaciones que, gracias al trabajo de David Carvajal, ¿no? Que mencionas, pues encontró lo que él llama familias pluriétnicas y otros prefieren llamar de casta múltiple, pero que es un indicador otra vez de la fluidez de las categorías, ¿no? Que se empleaban, ¿no? Cómo las personas cambiaban, ¿no? Y que no hay una explicación muy clara. Creo que igual podría ser el fenotipo, pero es muy complejo. Yo acabo de publicar junto con Jorge Martínez un trabajo sobre la parroquia de Tepetostok, sobre esa cuestión y
es algo como que nos lleva a pensar que quedan estas categorías, ¿no? Que llamaron castas, ¿no? Y por cierto, para los que están presentes, igual Jorge puede pasar la liga. El coloquio que tuvimos sobre reconstrucción de familias el año pasado, las sesiones están en YouTube y algunos de los compañeros que tú mencionaste tienen presentaciones ahí para aquellos que tienen interés en eso, ¿no? Igual también como esta conferencia va a estar en el canal de YouTube probablemente la próxima semana y las demás conferencias se pueden encontrar ahí. Bueno, eso de la memoria que dices, ¿no? O sea, que en lugares chicos, generalmente las personas saben quiénes son sus parientes o que dicen que son sus parientes, ¿no? Entonces nos estás llevando también a la dimensión unas inferencias de lo que son los datos duros, de lo que son las frecuencias, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante en tu enfoque, ¿no? O sea, que son más que datos duros y porcentajes, sino que hay una reflexión importante de tu parte y creo que estaría bien. Y bueno, pues después Andrés y Pedro Tomé, Andrés Fábregas y Pedro Tomé publicaron un libro en que compararon España, creo que Burgos, ¿no? La provincia de Burgos con los Altos de Jalisco. No sé si tú conoces ese librito que sacaron, ¿no? No me acuerdo muy bien las conclusiones a que llegaron. Y bueno, si tú llegaras me parece que se fue la expositora. ¿Estás ahí, Paulina? Creo que perdimos la conexión con Paulina. Sí, parece que perdimos la conexión. Ahora la traigo de nuevo. Debería sí. de reincorporarse en un minuto. Es que me está diciendo que hubo un bajón de luz. Mm, Estoy intentando reconectarme. sí, está intentando reconectarse. Bueno, entonces yo voy a dejar mi comentario, que simplemente era que con una ampliación del periodo de tiempo igual podría encontrar la asimilación de otros grupos a los españoles, otros procesos que daría, pero es una pena que hubo este problema. Eso eran básicamente mis comentarios, ¿no? Y veo que hay varios que están ahí que tienen preguntas y comentarios. Esperamos un poquito, a ver. Ahí está Hay una, incorporándose. ¿Ya estás? Sí, está incorporándose, David. En unos segundos debería estar ingresando a la sala de panelista. Ok, bueno. Unos segundos, Yo ¿no? estoy viendo algunas de las preguntas que está pidiendo Jorge, si es que Alicia está preguntando por la liga. Bueno, si tienes la liga de YouTube, ahí está, vas a encontrar la liga de la sesión, pero si no sé, igual puedes poner eso, Jorge, en el chat, ¿no? La liga de YouTube. Si no te llega, Alicia, preguntas después por el correo. ¿Ya está, Paulina? Sí, perdón, hubo un bajón de luz y se apagó la computadora. Me estoy conectando con Sí, el no teléfono mientras. Lo bueno es que ya se resolvió. El último comentario que yo te hacía era que sería como interesante, pero ya lo dijiste, que lo estás haciendo ampliar el periodo de cobertura, ¿no? De periodo de análisis de distintos grupos al grupo de los españoles que parece ser el dominante. Pero bueno, no sé, hay otras preguntas, pero quizás quisieras tú responderme a mí o si quieres, no tienes que hacerlo tampoco, ¿no? No, sí, sí, yo sé que el periodo de tiempo fue bastante cortito el que yo analicé comparado con lo que has hecho tú y lo que han hecho otras personas, pero sí el tamaño de la parroquia me impidió ir más adelante, Sí. porque pues en lo que yo, en estos 45 años de análisis, capturé 35,000 registros y bueno, David Carvajal, que analizó 2 siglos, fueron menos, ¿no? Como 30,000. Entonces ya se hacía, para los fines de la tesis doctoral, se hacía muy complicado seguir capturando, tuve que poner un límite
y también el límite estuvo marcado porque pues a partir de 1821 con la independencia pues se deja de asignar la calidad en los registros parroquiales, entonces yo dejaba de ver ya ese elemento que era muy importante para mí. Entonces después de eso ya la calidad no está, quizás se pudieran seguir rastros respecto a la conservación de la calidad y otros elementos, ya haciendo otro tipo de análisis, buscando otras fuentes pues indirectas, pero ya los registros no me van a dar esa información. Entonces, pues hasta aquí, hasta el 22, es donde se puede trabajar con la calidad para la parroquia de Encarnación. Después a lo mejor ya podría ver otros elementos como las dispensas, cómo se agregan otros grupos, cómo con quién se empiezan a casar, pero sería una perspectiva distinta. Por eso decidí cambiar de parroquia a una que tuviera una trayectoria mucho más grande, y por eso pues me decidí por Tepatitlán, porque tampoco se ha hecho un trabajo así demográfico sobre ese lugar. Ya Celina Becerra pues ha trabajado Jalostotitlán, San Juan de los Lagos. Pensé en Teocaltiche, que está muy cerca, que es la región, pero tristemente las fuentes de Teocaltiche, los libros parroquiales están bastante incompletos, y los de Tepatitlán estaban mejor. Entonces por eso estoy intentando ver otra parroquia para verlo ya en larga duración, pues todos estos fenómenos. Sí, pues también lo que está por ahí son los tiempos de CONACYT, ¿verdad? Para hacer una tesis, ¿no? Así es que hiciste bastante en el tiempo, ¿no? Y bueno, hay varias preguntas. Una es a ver, espéreme, porque se va. Es de Néstor Vélez Catalán de Guatemala. En cuanto a la calidad de mestizo o mestiza, ¿qué connotación tiene el calificarse así? ¿Podría explicar si evidenciaba efectivamente el matrimonio entre hombres españoles o mujeres indígenas, o bien definió otro tipo de enlaces? Entonces, ¿qué? Pues en este momento, no, mestizo no significaba hijo de español e india. Yo sé que en las pinturas de castas pues está como muy marcado cada una de estas calidades que debía de ser, el coyote que era, el mulato que era, el tresalvo que era, pero para la parroquia de Encarnación no, y creo que todos los que estamos revisando y haciendo reconstrucción de familias y que estamos viendo las calidades variables, en realidad simplemente era cuestión de apreciación de quien la daba. Entonces en este momento mestizo podría significar, pues sí, probablemente por ahí un ancestro español, y a lo mejor un coyote, un mulato, no sé, o sea, no es así, no es pues una calidad que se asignaba solamente a hijos de español e india. Probablemente al inicio de la colonización, al inicio del mestizaje, se pudo hacer esas apreciaciones, pero ya después de varios siglos de mestizaje era muy, muy distinto saber pues que era una persona, y ya prácticamente en la Encarnación solamente se usaban pues español, indio, mestizo como una variación de todos los demás, mulato como alguien que tenía descendiente pues de algún africano, pero no había nada estrictamente dado con respecto a la asignación de las calidades. Entonces, como les decía, no es algo en este momento que sea rígido, que tengan como una relación de tu abuelo que era, tu nieto que es lo que yo intenté hacer al reconstruir genealogías, y no encontré nada que me pudiera decir que es. Generalmente en las genealogías va a predominar pues la calidad, como con una mayor apreciación social, que van a ser los españoles y los indios. Entonces, si un indio se casaba con una persona no india, pues probablemente tuviera hijos indios, mestizos, españoles, mulatos, de todo, pero a través de las generaciones, que yo pude ver 3, 4 veces, hasta 5 generaciones de una familia, a donde iba este cambio de calidades era hacia la que era mejor bien vista socialmente, que tiene que ver con los indios y españoles, ¿no? Todas las demás tienen como un pequeño declive, excepto indios y españoles que suben. Sí, pues también, yo no me acuerdo, vi en uno de los cuadros, no me acuerdo si vi castizo, se usaba castizo ahí de repente. En Encarnación no era coyote. Coyote. Pero sí he escuchado que en algunos hay castizos, creo que con Gustavo sí tiene, pero no, en Encarnación no. Ok, sí, es que en Tepetostroc sí había castizos, y también lo que contestas, o sea, que como que
algunos mestizos sí eran hijos de indio y española, pero otros eran como de generaciones atrás que produjo el mestizaje. Quedó como una cuestión ahí. La fluidez que dices es lo que se ha visto en muchas partes, ¿no? En México, ¿no? Por miembros de la red de historia demográfica. También hay un comentario de Federico López Virgen, que le gustaría conseguir el libro, pero autografiado por ti, Paulina. ¿Cómo podría hacerlo? Entonces, no sé si quieres poner tu dirección Sí, electrónica para que te pueda escribir en el chat. sí. Ahorita te dejo mi correo y me puedes mandar un correo y nos ponemos de acuerdo. Okay. Hay dos preguntas un poco similares que una es de Nora Ibarra. ¿Había enfermedades congénitas en estas familias endogámicas? Y otro de José Apolonio Jaime Rocha Rodríguez. ¿Hubo repercusiones genéticas documentadas por casarse, unirse entre parientes cercanos? Ay, yo no he visto nada, no te tenía ni idea de que pudiera, bueno, quizás algunas ideas van a surgir en el siglo XIX, también lo revisé un poco para la tesis de licenciatura de todas estas posturas que van a surgir en el siglo XIX, mediados y posteriores, sobre las cuestiones genéticas, biológicas o médicas, y en este momento todavía no hay ninguna pues restricción que tenga que ver con lo médico, con la salud. Después, en el siglo XIX, sí va a empezar a decir que esto trae algunos problemas. Sabemos también, pues, por los reyes que tenían la hemofilia y otras enfermedades. Yo no he encontrado en los registros nada que tengan que ver con una enfermedad. Tampoco he encontrado como muchas menciones a demencia, a locura o algo que tuviera que ver. No, en los registros no. Pero sí sé que en la actualidad se han hecho algunos estudios sobre la región que sí están argumentando un poco el endogamia para decir que hay cierta predominancia de enfermedades renales y otras cosas, pero es históricas, algún tipo de enfermedades. Y a lo mejor tampoco es probable que haya, porque pues sí hay parentesco, bueno, sí hay matrimonio entre parientes, pero no son tan cercanos y creo que siempre en las familias pues se lograba hacer matrimonios con personas de fuera que llegaban a refrescar, no sé cómo decirlo, los genes, pero no en este momento. No me gustaría encontrarme algo al respecto, pero no hay nada. Bueno, para comenzar, realmente no hay matrimonios cercanos, ¿no? O sea que lo que encontraste es que No. no los hay, ¿no? Eso no es cercana. Cuando estamos hablando de cuarto grado, el drama que pusiste de no sé cuántas generaciones, o sea que la iglesia lo tenía eso como un matrimonio que requería una despensa, ¿no? Sí, Pero pues es que en muchas sociedades eso no es un matrimonio cercano, o sea que yo pensaría como tío, sobrina o primos hermanos y cosas así, o hasta el siguiente grado, pero entonces es que no hay como para hacer pensar que hubiera estas cuestiones. De hecho, en Francia se hizo había la idea que la luxación de cadera en una parte de Bretaña era por matrimonios cercanos, ¿no? Eso está como mencionado por Martín Segaler en la conferencia que ella dio y cuando comenzamos en 2021. Y al hacer genealogía se encontró que realmente no había tales matrimonios, ¿no? O sea que era otra cosa que no venía de ahí, o sea que, así es que eso hay muchas cosas ahí que hay que estudiar y tener cuidado. Eh, Ahora, otra pregunta, bueno, más bien es un comentario y una pregunta de Jaime Méndez, dice, muchas felicidades por su excelente e interesante trabajo. Quisiera saber si identifica en la actualidad algunos factores que considere adversos para llevar a cabo este tipo de investigación en archivos históricos. Soy antropólogo social. Actualmente estoy radicando en el municipio de Jesús María, Jalisco. creo que ahorita tuve la suerte, uno de mis sinodales siempre me decía que pues ahora con la tecnología dabas un clic y ya todo estaba resuelto. No fue tan sencillo como eso,
pero también el acceso a las fuentes, a partir de que pues, los mormones pusieron todo en Family Search, es mucho más fácil tener acceso a la documentación, por lo menos de los libros parroquiales. Cuando yo inicié la tesis el trabajo de archivo, no estaba Encarnación en Family Search, tuve que ir a la parroquia y pues el notario me la puso muy, muy, muy difícil. Tuve que recurrir ahí al cronista, que me ayudó mucho a que el sacerdote me diera espacio, y afortunadamente me dejaron tomar fotografías de todos los libros y me los pude traer y poder capturar con calma, porque también pues no había un espacio en las parroquias para que tú puedas sentarte a investigar. Te cedían la oficina en el que hacían como las entrevistas para matrimonios y demás, y pues el día que la necesitaban no puedes trabajar. Pero el hecho de que ahora ya todas los libros parroquiales de prácticamente todas las parroquias de México estén en Family Search, pues facilitan muchísimo este trabajo. Ya nada más resta pues la dedicación y paciencia que cada uno de nosotros tenga para hacer las bases de datos, porque no es nada sencillo hacerlas. También pues obviamente tienes que tener ciertos conocimientos de paleografía, si te vas mucho atrás en el tiempo, también los registros, intentar pues nada más conocerlos, darte el tiempo. Yo terminé pues conociendo a la perfección la letra del sacerdote, ya no necesitaba leer en el archivo documentos, ya nada más con ver letras sabía que no era de él. Entonces las limitaciones ahorita creo que son menos a cuando empezó este tipo de metodología de construcción de familias, cuando se tenían que hacer las fichas en papel y pues tener ahí como mucha más estrategia de organización en físico. Ahora creo yo que la tecnología ayuda muchísimo a hacer este tipo de investigaciones, y sé yo que hay otros programas más hábiles o más efectivos para reconstruir familias, que como lo hacemos nosotros en Excel, pero Excel también nos facilita hacer otro tipo de análisis, y por eso partimos las bases de datos en este programa, ¿no? Y es lo que yo diría. O sea, creo que ahorita tenemos más acceso a las fuentes, pero también tiene que ver con la parroquia. Como les decía yo, hay parroquias que no se conserva mucho, o también yo por lo menos he visto, por ejemplo, en Michoacán, los sacerdotes no ponían nada de información en los registros, y es muy difícil reconstruir familias en Michoacán, en los que yo he medio ojeado. Y en cambio también eso muestra que en esta parroquia de Encarnación y de Los Altos había como un interés importante en conservar la memoria familiar, porque el hecho de que pusieran a los abuelos en los registros de bautizo no es muy común en todos los lugares. Entonces eso facilitó mucho, y creo que sin eso no hubiera podido yo hacer lo que he estado haciendo de reconstruir genealogías. Quizás eso de los abuelos es un interés también en la memoria. Y yo lo vi en la villa, en la parroquia de la villa, por un tiempo corto, a principios del 19, ponían los abuelos. Hay un comentario, una pregunta, me voy a permitir responder, porque yo creo que no quedó clara la idea, y yo creo que es de alguien que no ha tenido experiencia con archivos. Entonces, está preguntando sobre el origen de la categoría matrimonio de calidad. No hay matrimonio de calidad, son calidades. Las calidades son lo que se llama comúnmente castas, ¿no? O sea que indio, español, mulato, negro, etcétera. Esas son las calidades. Ese es el término que usan en los libros parroquiales. Se ve de repente castas en la portada, pero ponen una bueno, en el calidad indio, calidad español, o sea que no hay matrimonio de calidad, hay matrimonio entre la misma calidad o entre calidades. Bueno, eso viene de Mateo Ricalde, y muchas gracias, excelente presentación de investigación, doctora Paulina. Se habla hoy en día de que la Iglesia Católica proviene de una tradición judeo-cristiana. Entonces entendí que en su trabajo encontró con su cuñada, o bien entre una mujer viuda con su cuñado. ¿Podríamos hablar, por tanto, de casos representativos de leviratos y sororatos como la practican los judíos? Bueno, un poquito para responder también lo de la calidad, como tú dices, no había matrimonios por calidad. Lo que yo me refería era matrimonios desiguales. Con la pragmática de matrimonio, sacada en 1700, se me fue la fecha exacta, 70 y algo, 80, el rey intentaba evitar que sus hijos se casaran sin su autorización. Entonces, a partir de esa pragmática, todos los hijos a menores de 25 años que se casaran sin la autorización de los padres,
pues podían ser desheredados completamente, ¿no? O sea, no heredar nada. Entonces, acá en Nueva España, sobre todo en Encarnación, pues eso se transmitió a la calidad. Un matrimonio desigual era ser un matrimonio con persona de calidad distinta. Me encontré alguna solicitud de dispensa en el que decían, y se le dijo al padre que 3 veces se le repitió que si no le importaba que la calidad fuera distinta, ¿no? Y dijo que no, entonces era eso, matrimonios desiguales. También se refería pues al dinero, al estatus social, se pueden manejar ahí muchas cosas. Sí me encontré unos pocos casos de pues hermanos que se casaron con la cuñada, como ustedes vieron en el cuadrito, nada más fueron 3. En general era sobre todo también el grado mucho más alto, una prima que se casó con el esposo de la prima, ¿no? No, yo no encontré nada que pudiera relacionar. También hay como muchas teorías de que los Altos de Jalisco son predominantemente blancos porque tienen una gran ascendencia francesa y judía. Yo no he encontrado ningún registro hasta este momento de nadie que provenga ni de Francia, ni que por supuesto no va a aparecer ningún judío, ¿no? En este momento. Pero no podría decirte que hubiera alguna idea de que pues el hermano tuviera que casarse con la hermana para seguir con la estrategia que hubiera tenido el matrimonio originalmente. Probablemente a lo mejor la cercanía, el conocimiento, o generalmente esto fue más frecuente en hombres, en hombres viudos que se casaban con la hermana de su esposa. Y porque yo encontré entre las dispensas que decían que pues era más conveniente que sucediera eso porque la hermana iba a querer a los hijos, a sus sobrinos, mucho más que si se casaba con una extraña. Esa era la justificación, ¿no? Entonces era como pues una necesidad de criar a los hijos y pues la hermana estaba disponible allí y le vieron el visto bueno, pero no podría relacionarlo con nada en este momento. Sí, de hecho, la iglesia fue contra lo que decía la ley hebraica, ¿no? O sea, que prohibía esos matrimonios, eran despensas, pero eran muy pocos. De Jorge Guevara, del Centro INA de Tlaxcala. Felicidades a la ponente por su trabajo. Nos muestra que una cosa es lo que se dice y se piensa y otra la que muestran los datos duros. Aquí lo que importa es que la doctora logró una explicación de estos datos duros que no tiene que ver con lo que se pensaba. Respecto a la formulación de Fábregas, considero que la doctora, al tener otros datos, tenía que llegar a otras conclusiones. Un caso parecido fue en Ixtenco, Tlaxcala, el pueblo Ñuñu, donde la gente me decía que antes no se casaban con personas de otros barrios. Sin embargo, los datos del archivo municipal de la segunda mitad del 19 mostraban que ya existía desde entonces los matrimonios entre diversos barrios, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso sirve para reforzar la idea entre pues, ideología y práctica, discurso y lo que realmente la gente hace, ¿no? Y no siempre coincide, ¿no? No sé si quisieras agregar algo ahí, Paulina. Sí, o sea, yo no demerito el trabajo de Fábregas, al contrario, creo que pues ellos tenían otros objetivos y sí revisaron un poco los archivos históricos, pero no hicieron un trabajo como el que yo hice de contar a todos de una manera pues muy estricta. Y creo yo que los resultados, si pudiera extenderme en el tiempo, por supuesto, creo que llegaría a situaciones similares a las que muestra Andrés Fábregas para el siglo XX. No tengo la menor duda que después de 1850, que se dan procesos de partición de haciendas y que ahora sí se crea esa sociedad ranchera que después también va a definir Esteban Barragán y Luis González y otros. Creo que es ahí cuando ya surgen estas características más fuertes que fueron lo que observaron ellos en el siglo XX. Y por supuesto, pues lo que estoy viendo yo ahorita es un contexto totalmente distinto y es parte del proceso, no nada más para entender. A lo mejor lo interesante sería, como decíamos, un trabajo mucho más extenso en duración para ver todo esto que yo estoy encontrando, en qué punto empezó a cambiar y en qué punto vemos que los parentescos son más cercanos. Incluso, no sé, también tendríamos que valorar de región en región, porque pues la persona que les comentaba, la señora mayor que me platicaba de que no había opción con quién casarse, también ella se casó con un primo. En realidad, pues
un primo, su esposo se casó también, o sea, el apellido frecuente era Pedrosa, era Franco, o sea, no, toda la línea genealógica que podemos seguir de ella son los mismos apellidos, pero aún así a ella le daba pena admitir que era su pariente, decía que no, que eran líneas distintas y que ellos eran los Pedrosa de tal lugar y que ella era Pedrosa de otro lugar, pero haces la genealogía y pues están emparentados, no solamente por lo Pedrosa, por los 4 lados y tienen un ancestro en común por los 4 abuelos. Entonces también siento yo que el matrimonio entre parientes también tenía una connotación pues negativa o siguió, no era algo bueno, pero tenía que hacerse en ciertas circunstancias, ¿no? Y creo yo que simplemente la idea de mi trabajo no es desestimar ni ver que son, sino que son procesos distintos y que necesitaríamos pues juntar el trabajo de historiadores, antropólogos, sociólogos para intentar comprender mejor todos estos procesos, nada más. Sí, muy bien, eso es muy importante, ¿no? O sea, que señalar las diferencias en el tiempo, no se puede pensar que algo es eterno y es un factor muy importante a tomar en cuenta y la asociación con el surgimiento de un tipo especial de hacienda que había ahí, ¿no? Bueno, de Rebeca de Caracas. Quiero felicitar a la profesora, excelente, exhaustiva investigación. No llegué a escuchar qué programas y software utilizó para la reconstrucción de las familias, aparte de Excel, para el tipo de uniones y la genealogía. No sé si mencionaste alguna cosa aparte de Excel. No lo mencioné porque básicamente fue en Excel. O sea, cuando empecé con la tesis, todo fue con Excel. Lo que le pedía al programa fue que le ponía filtros y organizar por el apellido del padre, juntaba apellido de la madre, juntaba, ponía colores, ponía números para separar familias y eso es lo que hice básicamente para intentar identificar, para sacar los datos cuantitativos y todo eso fue solo en Excel. Ya después empecé a usar GinoPro para hacer los árboles y para algunas otras cuestiones, pero básicamente todo fue en Excel. Por eso les decía que ya he conocido después, me han platicado de ciertos programas, no me acuerdo el nombre de uno, que estaban trabajando en Brasil, precisamente para este tipo de trabajos, pero también cuando estás un poquito presionado por los tiempos, no hay como forma de buscar o aprender y se parte de lo conocido y fue todo en Excel. Por eso no platiqué de ningún programa, solamente ya el árbol fue con GinoPro. Sí, GinoPro sirve para representar, para los dibujos, ¿no? Hace dibujos muy claros, ¿no? Pero la talacha, pues en Excel. Y sí, hay estos programas que desarrollaron en Brasil, Ana Silvia Scott y Darío, su marido, ¿no? Y hay programas que han hecho en Francia. Y varias personas, entre ellos Juan Pablo Ferreiro, Oscar Julián López Rincón, te felicitan, ¿no? Por el trabajo que es muy surgente metodológicamente. Y bien, pues yo no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario final de alguien que está, si quieren, hay una pregunta en preguntas y respuestas. De Patti Moctezuma, perdón. El matrimonio entre parientes en esa parroquia de Jalisco existía una actitud explícita de buscar alianzas matrimoniales por intereses distintos a la herencia. Pregunta, esas alianzas, quizás hayas aclarado eso, esas alianzas matrimoniales era una cuestión solo de segregación racial. Es de Patricia Moctezuma, no sé si podrías comentar algo al respecto. Sí, es difícil, a pesar de que las estrategias matrimoniales pues tienen un fondo económico muy fuerte. Fue, como les decía al principio, lo más difícil de encontrar fueron testamentos. Fue la parte mucho más difícil y mucho de los testamentos los encontré en las capellanías. En la capellanía son documentos en que el testador pues lega bienes para que los use la iglesia y pues ahí se hacen ciertos documentos y muchas veces en las capellanías se transcriben los testamentos. Entonces, yo no encontré que fuera una cuestión económica en los matrimonios en esta
en este lugar, porque generalmente todos los hijos se heredaban por igual. No había distinción entre hombres y mujeres, se hacía divisiones por igual. Sí, observé con los pocos testamentos que generalmente las mujeres, que eran las que salían como del lugar paterno a instalarse en las tierras del cónyuge, ellas sí heredaban en especie, heredaban maíz, heredaban dinero, heredaban cosas. Y los que se quedaban en el terruño heredaban la tierra. Pero generalmente todos también los testamentos que encontré donde hablaban de las dotes y hablaban de lo que puso la mujer y lo que puso el hombre, pues no había diferencias. Generalmente también fue usual encontrar que los padres repartieran en vida para que los hijos pudieran como asentarse y casarse. Entonces muchas veces los testamentos decían, y a mi hijo tal y tal, que ya se casaron, ya se le entregaron sus legítimas ya, o sea, ellos ya están cubiertos. Entonces, sí, el dinero aportaba como el sustento para iniciar, pero no era una cuestión económica los matrimonios, por lo menos yo no la logré identificar, y también Beatriz Rojas analizó como la venta de tierras en Aguascalientes, y ella decía que cada 30 años las tierras cambiaban de manos, o sea que tampoco había cierta apego a las tierras, si se tenía que vender, pues se vendía y se reconfiguraba, se compraba en otro lugar. Eso es lo que yo he visto, no eran asuntos económicos, lo que yo observé así es que tenía más bien connotaciones totalmente raciales, de prestigio social, de yo desciendo de esta persona, y la memoria lo vamos a seguir transmitiendo de aquí para abajo, ¿no? También sueles ir a los altos y te platican historias de, ay, pues llegaron 3 hermanos y se asentaron. Entonces también te platican hasta el día de hoy como esa historia de la llegada a ese lugar, también se parece así como a una historia pues mítica, ¿no? Entonces sí le daban mucho peso a esa parte de quién desciendes. Y para mí el matrimonio no era un asunto tanto económico como social, como de prestigio, pero bueno, también lo dejo en veremos, a que necesito encontrar mucho más fuentes para respaldar totalmente esa versión o para desecharla. Por eso la importancia de seguir buscando fuentes de información que me den más datos. Perdón, otra persona está pidiendo tu correo y está en el chat. No sé si puede tener acceso al chat, a esa parte. Yo no sé si tuvieras algún otro comentario final, Paulina. El tiempo se está acercando y queremos hacer publicidad a nuestra siguiente sesión. No sé si tienes algo más que agregar. Ahí está tu dirección. Perfecto. El correo. Me pueden escribir allí y ya nos ponemos en contacto para cualquier duda o lo que requieran. No, nada, David, pues nada más agradecerles y pues me sentí pues muy bien recibida, muy cómoda trabajando con ustedes. Esto pues del parentesco de las familias es lo que me motiva mucho. Como tú bien decías, pues me he diversificado también en las epidemias y en otras cuestiones que tienen que ver con los registros parroquiales. Si ya tienes las bases de datos, pues hay que explotarlas al máximo, pero siempre creo yo que el estudio de las familias es como mi pasión en la investigación, y agradezco mucho el tiempo de todos ustedes para escucharme, para hacer preguntas, y pues nos vemos la próxima semana para intentar platicar nuevamente sobre este tema. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Paulina. Realmente, pues creo que lo que estás planteando es muy importante para los historiadores y otras disciplinas. Jorge Martínez está mostrando actividades. No sé si hay la liga. ¿Tienes la liga también para inscribirse? Igual lo puedes poner por el chat, Jorge, de la próxima sesión. Ya la puse. En el cartel, pero no sé si eso funcione o no. Ya la puse en el chat. Ok, está en el chat. Entonces ya desde ahora están abiertas las inscripciones. Lo que yo quisiera comentar es que habíamos acordado cuando comenzamos el seminario que lo haríamos el primer jueves de cada mes, pero hemos hecho un cambio. El cambio va en 2 sentidos, o sea que yo no tengo posibilidades el primer miércoles o el primer jueves de septiembre, así es que vamos a comenzar en agosto.
es el seminario de septiembre, entonces va a ser el 30 de agosto. Y sucesivamente el resto del año vamos a reunirnos los miércoles a las 12 horas, hora de México, ¿no? Hora de la Ciudad de México. Porque considerando la hora de comida y los cambios de horario, y ya no cambiamos la hora de verano en México, pues eso parece que es la hora más conveniente. Y también, como se mencionaba, hoy en 8 días, el próximo jueves, a la misma hora, va a haber una sesión de seguimiento en que ustedes podrían dirigir sus preguntas directamente a la doctora Paulina Torres. O sea que generalmente asisten menos, entonces no es menos complicado dialogar en directo. O sea que a todos los que se inscribieron para el día de hoy, se va a enviar la liga, ¿no?, de esa sesión. Van a recibir la liga en los próximos días. A la misma hora, pues por Zoom, y entonces eso es todo lo que yo tendría que decir. Y pues nuevamente agradezco muchísimo a Paulina el haber aceptado presentar ante nosotros, o sea, un rigor metodológico envidiable, unas cuestiones, unos puntos muy interesantes sobre un grupo particular de la sociedad mexicana, ¿no? Y también con un análisis, un enfoque que debemos de buscar como aplicar entre otros grupos sociales. Pues eso es todo lo que yo tendría que decir. Muchísimas gracias, Paulina, de veras. Gracias, David. Bueno, pues creo que lo que vamos a hacer es ir saliendo, y no sé si Miguel podrías dejar de grabar en este momento. Listo, se detuvo la grabación y estoy